Dele un fuerte aplauso al Señor. Y puede sentarse, aleluya. Gracias, Señor, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Bien, amados hermanos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de mensajes titulados Como hijos de Dios. Lo que estamos tratando de traer con esta serie de mensajes es enseñar a la iglesia y enseñar a todo el pueblo que se reúne aquí en el hogar de la alabanza que los hijos de Dios tienen una manera de conducirse dentro del camino del Señor. Que los hijos de Dios son llamados a vivir de manera tal que su accionar, solo sin palabras, lo pueda señalar como hijos de Dios. Es decir, que cuando el mundo nos vea actuar, que cuando el mundo nos escuche hablar, que cuando el mundo vea cómo caminamos en esta vida, puedan decir, ese es o esa es un hijo o una hija de Dios. Y la semana pasada hablábamos bajo el tema luminares en el mundo. Y hablábamos de ese testimonio que debe guardar la iglesia delante del mundo, delante de los demás. Ese accionar para no ser señalado por nadie, que seamos, como decía allí el apóstol Pablo en la carta de Filipenses, que seamos irreprensibles, es decir, inseñalables, que no tengan de qué acusarnos con verdad. Pueden acusarnos con mentira, pero que no sea cierta la acusación que el mundo haga en contra de nosotros. Y en el día de hoy vamos a predicar bajo el tema un llamado a santidad. Porque queremos resaltar que también el que es hijo de Dios está llamado a vivir en santidad. ¿Alguien más dice amén? Que debemos vivir como hijos de Dios, alejados del pecado, divorciados del pecado. Que como hijos de Dios no podemos pretender vivir una vida de pecado y una vida que a la vez agrade al Señor al cual servimos. Que si te llamas hijo de Dios, debe haber en tu interior un desprecio por las cosas que desagradan a Dios. Oye bien, si te llamas hijo de Dios. Porque son mensajes, ¿verdad?, para nosotros examinarnos y decir, ¿realmente yo soy un hijo de Dios? ¿Realmente está Cristo en mi corazón? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que Jesucristo mora en mí? ¿O yo lo digo de boca? ¿O realmente Cristo está ahí? Eso es lo que vamos a analizar en todos estos mensajes. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1.
Pueden quedarse sentados, amados, porque vamos a ir leyendo y predicando a la vez. Primera de Pedro 1:13. La carta de Pedro, ¿verdad?, la escribe el apóstol Pedro, por eso lleva su nombre. Y fue escrita, como dice en el capítulo 1, versículo 1, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Es decir, el apóstol Pedro está escribiendo a los hermanos que han sido expatriados, es decir, a los hermanos que habían sido expulsados de su nación o habían tenido que huir de su nación por causa de las persecuciones que estaba recibiendo la iglesia. Entonces, a esos hermanos que estaban en diferentes lugares, en diferentes provincias de Asia Menor específicamente, Pedro les está escribiendo a ellos. Y le está escribiendo esta carta por dos motivos. Número uno, para animarlos a seguir en la fe, animarlos a estar firmes en la decisión que ellos han tomado. También para animarles a confiar en el Señor en medio de las situaciones difíciles. Y número tres, para enseñarles que no importa en el lugar en el que ellos estuvieran, ellos debían de comportarse como verdaderos hijos de Dios. Ellos debían vivir una vida del cristianismo que no dependiera de que estuvieran cerca o no de Jerusalén, sino que en cualquier lugar debían mostrar que Cristo vivía dentro de ellos. Entonces, bajo ese contexto es que Pedro escribe esta primera carta a estos hermanos. Y en el versículo 13 del capítulo 1, Pedro dice lo siguiente: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, la semana pasada nosotros vimos en el texto que traíamos que el apóstol Pablo inicia con esta misma palabra que inicia Pedro aquí, por tanto. Y hablábamos y volvemos a decir que cuando encontramos este tipo de conexión en la Biblia es porque el escritor está conectando algo que él acaba de decir con lo siguiente que va a decir. Es decir, funciona como una unión, funciona como un enlace entre las dos ideas que el apóstol acaba, entre la idea que el apóstol acaba de decir y la idea que el apóstol continuará diciendo. Entonces es importante que nosotros sepamos qué es lo que él acaba de decir. Bueno, en los versículos del 3 al 12 de este mismo capítulo, el apóstol lo que está hablando es de el sacrificio que Cristo hizo por nosotros y de cuán extraordinario fue ese sacrificio por nosotros. De que este sacrificio nos mantiene a nosotros con una esperanza viva, esperando la venida del Señor, esperando el día en que Cristo se ha de manifestar por la iglesia. Tan extraordinario sacrificio que dice el apóstol allí, que los ángeles desearon vivir lo que nosotros estábamos viviendo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Mas Dios, en su gracia y su eterno placer, nos concedió a nosotros el vivir este tiempo maravilloso de gracia. Entonces, por esa obra que Cristo hizo, por esa gloria que Cristo mostró en la cruz, por eso, entonces el apóstol llama a lo siguiente:
a ceñid los lomos de nuestro entendimiento, a ser sobrios y esperar por completo en la gracia de Jesucristo. Allí hay 3 imperativos del apóstol en este primer versículo. 3 imperativos, es decir, 3 órdenes que está dando a la iglesia. No está dando un consejo. No es miren si ustedes quieren, miren si ustedes pueden, miren si le es posible. No. Sed sobrio, ceñid los lomos, porque todo lo que tiene que ver con la santidad no es opcional en la vida del creyente. ¿Alguien alaba a Dios aquí? La santidad no es opcional en la vida del creyente. La santidad es obligatoria en aquellos que han decidido seguir a Cristo. Entonces, lo que habla el apóstol en este primer versículo tiene que ver con la disposición nuestra a ser santos, dispuestos a vivir en santidad. Dice, ceñid el entendimiento. El ceñir, ¿verdad?, era un ajuste que en los tiempos bíblicos se le daba al vestido con un cinturón. Y se hacía para varias cosas. Cuando los soldados iban para la guerra, se ceñían la armadura, se ajustaban la armadura. Podían estar tal vez en su casa o alrededor del palacio cuando no había guerra, con la armadura tal vez un poco desahogada, pero cuando iban a la batalla tenían que ajustarse la armadura para que la armadura no le fuera de tropiezo en medio de la batalla. Y también para que la armadura no se le fuera a caer, ¿verdad?, alguna parte de la armadura. De igual forma su vestido, cuando salían a caminar, cuando salían a recorrer grandes distancias, tenían que ceñirse el vestido, tenían que ajustarse. Y una acción que hacían también era que después de que ajustaban el cinturón del vestido, entonces arremangaban, ¿verdad?, una palabra como muy dominicana, pero como que cogían una parte del vestido, ¿verdad?, y la entraban por el cinturón para que el borde del vestido no le fuera de tropiezo. Entonces Pedro nos está mandando a nosotros a que nuestra mente esté ajustada, esté preparada para vivir en santidad. ¿Sabe qué es lo que pasa, amado hermano? Que la santidad de Dios no se vive fortuitamente. Tiene que haber una disposición del hombre de Dios para vivir en santidad. Tienes que estar preparado, todo tu cuerpo, toda tu mente tiene que estar preparada para vivir en santidad. Tiene que salir día a día con la disposición de agradar al Dios al cual tú le sirves. Si tú no estás enfocado en agradar a Dios, el pecado te va a sorprender. El pecado te va a dar el susto que tú no quieres en tu vida. Por eso el cristiano tiene que vivir alerta y velando para que no caiga en tentación. Es lo que dijo Cristo. Ese velar es el despertar de la mente que Pedro está demandándole a la iglesia. Hermanos, que su mente esté puesta en vivir los mandamientos del Señor, que su mente esté puesta en agradar al Dios al que ustedes le sirven. Lo otro que el apóstol dice allí es: sed sobrios. Es una palabra que en su más llano significado quiere decir una persona que no está bajo ningún efecto de embriaguez. Pero en el contexto que Pedro está utilizando esta palabra,
lo que está hablando es de dominio propio. Sed sobrio es una persona que controla sus impulsos. Hermanos, nosotros no somos animales. Que los animales viven por instinto. Los animales reaccionan según su propia naturaleza. No, nosotros tenemos un raciocinio dado por la gracia divina a nosotros. Y podemos ajustar nuestra vida, podemos ajustar nuestras acciones para que estén conforme a la voluntad de Dios expresa en su palabra. Dios nos ha dado la capacidad por el Espíritu Santo que mora en nosotros de tener dominio sobre nuestras acciones. Hay quienes cometen actos ilícitos y dicen, yo soy humano, yo soy humano. Ser humano entonces nos da la licencia de vivir en contra de Dios. No. Ser humanos nos da la capacidad para agradar a Dios. ¿Ve la diferencia de argumentos? El mundo te dice, como eres humano, tienes licencia para pecar, tienes licencia para desagradar a Dios. Pero la Biblia me dice que el único ser que tiene la capacidad de vivir en santidad, de vivir conforme a la voluntad de Dios, es el ser humano. Por último, en ese versículo 13 dice que confiemos en la esperanza del Señor. Porque obviamente todo este accionar de santidad en la vida del cristiano debe estar enfocado en una esperanza que nosotros tenemos, en una esperanza de que un día nos iremos de esta tierra e iremos a morar eternamente con el Dios de los cielos. Aleluya. Debemos confiar en esa esperanza. Debemos confiar en ese Jesucristo. Debemos confiar en esa obra que Cristo está haciendo en nosotros para poder vivir de una forma que agrade al Señor. Dice el versículo 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Como hijos obedientes. Si somos hijos, debemos ser obedientes. Si somos hijos de Dios, debemos obedecer a Dios. En una ocasión se le presentaron los fariseos para tentar a Jesús e incluso para querer matarle. Y Jesús le dijo, ustedes son hijos de Satanás. Y ellos le dijeron, no, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, no, ustedes no son hijos de Abraham, porque yo vengo de parte de Dios y ustedes procuran matarme. Ustedes son hijos de Satanás porque ustedes quieren hacer la obra de Satanás. ¿Qué es lo que quiere decir? A quien nosotros estamos obedeciendo es al linaje al que pertenecemos. Si estamos obedeciendo nuestra carne, si estamos obedeciendo la obra de Satanás, si estamos obedeciendo a la luz, a la obra de las tinieblas en este mundo, entonces no pertenecemos a la familia de Dios. Pedro dice, no os conforméis a los deseos que antes tenían. Esta palabra conformarse significa como adaptar la forma, como tomar la forma. Es como el agua, ¿verdad? Que
es un material multiforme. Usted lo echa en ese vaso y el agua se adapta a este vaso. Usted la echa en un recipiente cuadrado y el agua se adapta a este recipiente. Pero el cristiano, dice Pedro, no debe ser de esta forma, no debe ser multiforme. Debe tener una sola forma, la forma de Dios. Y no me puedo adaptar a las formas que el mundo me presenta. Es lo que Pedro está diciendo. Es lo que también dice Pablo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo. No tomen la forma de este tiempo. No tomen las formas que la gente está viviendo en este tiempo. El cristiano debe ser rígido en su forma de actuar. Debe ser rígido en su carácter conforme a la voluntad de Dios. Rígido. Sin adaptaciones mundanas. No tomemos forma del mundo, hermano. El mundo no tiene nada con qué honrarme a mí. Yo no necesito caerle bien al sistema mundano que hay establecido en esta tierra. No lo necesito. No necesito eso. Al único que yo necesito agradar es al Dios que me salvó, al Dios que me tiene en este lugar, al único que necesito agradar. Como yo les dije, Pedro le escribe a los expatriados. Y en cada uno de los lugares donde ellos estaban, había una cultura. Y una de las cosas con las que el cristiano hace guerra y lucha es con la cultura que hay establecida en los lugares donde vive. Las culturas mundanas que hay en aquellos lugares. Pero Pedro le dice, no se adapten a esa cultura. Ustedes vienen del reino celestial, ustedes son ciudadanos del reino y ustedes están allí para establecer lo que viene de parte de Dios para aquella ciudad, no para que esa ciudad los moldee a ustedes. De igual forma nosotros, hermanos, podemos estar en nuestro trabajo, podemos estar en nuestros centros de estudio, podemos estar en nuestro barrio, podemos estar donde quiera que estemos y allí nosotros tenemos que establecer la cultura del reino de Dios. No que ellos nos transformen a nosotros. Que no nos convirtamos nosotros a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. De igual manera, el cristiano debe vivir una transformación diaria. Eso es santidad. Vivir una transformación diaria. ¿Cuándo fue la última vez que tú te sentiste confrontado por tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que tú supiste que Dios estaba trabajando un área en tu vida que a Él no le agrada? Debemos vivir transformación diaria. Continua transformación. Nosotros estamos siendo construidos, hermanos, hasta la estatura del varón perfecto, dice la Biblia. Y ninguno hemos llegado allí, porque el varón perfecto es Jesucristo. Llegaremos allí el día que Cristo venga por su iglesia. Lo que quiere decir que tú no eres ya lo que Dios quiere hacer en ti, no. Es una transformación diaria. Como Dios es el que completa la obra que inició en nosotros, debemos pedirle a Dios día a día: Señor, continúa obrando en mi corazón. Señor, continúa transformando. No me dejes a mi propia voluntad, no me dejes a mis propias expensas. Señor, sigue obrando en mi corazón. Señor, sigue obrando en mí. El cristiano debe vivir transformación diaria. Hemos hablado dos cosas. Debemos vivir
dispuestos a la santidad. Debemos vivir como hijos obedientes y debemos ser santos. Dice el versículo 15, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, vamos, subraye eso ahí, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Yo no sé si usted entiende eso, hermano. Pero nosotros tenemos un llamado a vivir en santidad, un llamado. Y este llamado tiene como referencia, ¿sabe quién? A Dios. Hello. Este llamado tiene como referencia a Dios. Pedro está diciendo que nosotros debemos ser santos por el simple hecho de que al Dios que le servimos es santo. ¿Qué es ser santo? Hablando desde la perspectiva humana, porque obviamente hay una santidad perfecta que es un atributo de Dios que nosotros no podemos alcanzar humanamente. Pero hay una santidad que Dios demanda de nosotros, sus hijos. ¿Cuál es esa demanda? La santidad del cristiano lo lleva a vivir lejos del pecado. Sencillo. Tú no quieres estar cerca del pecado. Tú no quieres tener contacto con el pecado. No, no. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que desagrada a Dios. Todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios, de la ley de Dios. Entonces, el cristiano no quiere que su vida se vea involucrada, relacionada con lo que desagrada a Dios. Es como decir, bueno, el pecado está por aquí, pues yo me voy por aquí. Como le dijo Pablo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Córrele al pecado, ándale de lejos. Porque hay quienes se creen que ellos son más fuertes que todo el mundo. Y que pueden estar conviviendo con el pecado sin pecar. Yo no, hermano. El árbol que no debo comer está ahí. Bueno, pues yo como por aquí. ¿Por qué? Porque yo sé que yo no soy fuerte. Yo sé que yo soy débil. Por lo cual debo mantener mi vida lo menos vulnerable posible a desagradar al Señor. Lo menos vulnerable posible. Número 2. La santidad del Hijo de Dios lo lleva a ser sensible al pecado. Bueno, ¿qué quiere decir eso, pastor? Vivimos lejos del pecado. Pero si fallamos a Dios, somos sensibles al pecado. ¿Se entiende eso? Un síntoma que indica claramente que una persona no es hija de Dios es que tiene su conciencia cauterizada, que peca y no le importa pecar. El Hijo de Dios, cuando falla delante de la presencia de Dios, no encuentra lugar, no encuentra forma para estar arrepentido, llorando, gimiendo delante de su Señor, pidiendo perdón delante de Él. Mientras más nos alejamos de Dios, más insensibles nos volvemos al pecado. Y el pecado es un círculo tal que nos envuelve. Y después estamos tan mal
que cuando nos denuncian con la palabra de Dios, justificamos entonces nuestro pecado. ¿Entiende, hermano? Debemos vivir de tal forma que cuando le fallemos al Señor, nuestro corazón se quebrante delante de su presencia, buscando arrepentimiento para ser perdonado por su gracia y su misericordia. Ser santo también significa vivir contraactuando al pecado. Es una palabra que yo me inventé. Yo estaba buscando este punto y no sabía qué palabra poner ahí. Y yo le puse contraactuar. No contractar, sino contractuar. ¿Qué quiere decir? Como vivir accionando en contra del pecado. Es decir, si el pecado me incita a robar, entonces yo como cristiano, en vez de robar, lo que hago es que le doy a aquel que necesita. No sé si me están entendiendo. El pecado quiere que yo, o el pecado es la mentira, entonces yo vivo proclamando la verdad del evangelio. El pecado es la codicia, entonces yo vivo orando para que mi hermano y mi vecino y mi familia le vaya bien y que tengan cada vez más bendiciones de parte de Dios. Eso es contractuar al pecado. Porque el cristiano no solamente vive una vida de negación a las cosas que desagradan a Dios, sino que vive una vida en acción por las cosas que agradan al Señor. Porque nosotros hablamos mucho de la forma en que pecamos accionando en contra de Dios. Pero a veces pecamos más por las cosas que no hacemos, que la palabra dice que debemos hacer. ¿Se entendió eso? Seguimos porque ya el tiempo ha avanzado. Debemos vivir un llamado a santidad con temor de Dios. Dice el versículo 17. Y si invocáis por Padre, ven lo que estamos hablando. O sea, si en verdad tú tienes a Dios como Padre, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos conducirnos con temor de Dios. Es un temor, hermano, como de hijo a padre, ¿verdad? No es miedo a Dios. Es temor a Dios. Y dice Pedro que debemos recordarnos que somos peregrinos en este mundo. O sea, estamos aquí de paso. Y en este peregrinaje, que claro, que seguro que cuando él dice esta palabra, tiene dos cosas en mente. Una, la situación que están viviendo los hermanos en los diferentes lugares, pero también el peregrinaje que pasó el pueblo de Israel por el desierto. Y nosotros debemos caminar en este desierto, en cualquier prueba en que estemos pasando, en cualquier situación, con temor de Dios. Y cuando yo preparaba esto, meditaba en cuánta gente se me acerca que son impías y me dice: pastor, yo no soy cristiano, pero yo tengo temor de Dios. E incluso algunos cristianos me han dicho: no, varón, porque él no es cristiano, pero tiene mucho temor de Dios. Yo digo: ¿en serio? ¿Cómo una persona que no es cristiana tiene temor de Dios? Porque el temor de Dios me impulsa a vivir para Dios. Tú puedes que le tengas miedo a Dios. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, que nos causa miedo de Dios y nos aleja de Dios.
Mas sin embargo, el verdadero temor que Dios quiere que nosotros tengamos es un temor que nos acerca a Él, que nos invita a estar cerca de Él. Yo quiero que leamos para terminar Éxodo 20:20. Si me ayudan aquí, tal vez lo encuentro más rápido. Ahí está, dice: y Moisés respondió al pueblo. Vamos a leer desde el 18 para que todos entiendan qué está pasando allí. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Oiga bien, temblaron, tuvieron miedo y se alejaron. Seguimos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y dice el 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, no tengan miedo, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Ese es el temor de Dios. Dios quiere un temor en nosotros, no para que nos alejemos de Él, sino para que no pequemos. Por eso es que pregunto, ¿realmente una persona que no le sirve a Dios tiene temor de Dios? No, hermano. Porque anda en una vida de pecado. Y a veces el cristiano se olvida de ese Dios que hace que el monte tiemble, de ese Dios que hace que el monte humee, de ese Dios que remueve la tierra con su presencia. A ese Dios es que nosotros le servimos. Por eso es que Pedro dice que nos conduzcamos en nuestra peregrinación con temor de Dios. Cuidado, hermano. Cuidado cómo nosotros andamos en esta vida. De qué manera nosotros estamos olvidados de la ley de Dios y nos hemos envuelto en círculos viciosos de pecado. A todo eso, Dios ha suplido por su gracia y su misericordia lo que Pedro decía en el principio: la gracia que vino a través de Jesucristo. Es decir, que nunca es tarde para arrepentirnos. Nunca es tarde para ir a la presencia de Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Nunca. Acércate a Dios mientras pueda ser hallado. Eso es ahora. Búscale en tanto que está cercano. Eso es ahora. Ahora acércate a Dios. Ahora busca el perdón de Dios, que Él estará ahí para socorrerte y para perdonarte. Que Dios te bendiga, amado hermano. Que Dios te guarde. Inclina tu cabeza ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Vamos, levanta tu mano al cielo. Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por corregirnos, por invitarnos a vivir en santidad. Gracias por la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros por tu infinita gracia y amor. Perdona nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a vivir de una forma que te agrade a ti. Ayúdanos a vivir en santidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tenemos a alguien que desea aceptar a Jesús
como Señor y Salvador en esta hora, lo puede hacer. ¿Alguien quiere entregarle su vida a Cristo de los que están aquí? Alguien dice, sí, yo quiero empezar a vivir bajo el temor de Dios, de una manera que le agrade a Dios. ¿Alguien quiere convertirse en hijo de Dios en esta mañana preciosa? ¿Quién levanta su mano y dice, yo le entrego mi vida a Cristo? Dice, yo quiero ser hijo de Dios. ¿Quién le entrega su vida al Señor? Si no tenemos, pues oramos y somos despedidos en esta hora. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por todo lo vivido en esta mañana. Gracias por tu presencia en medio de la adoración. Gracias, Señor, por permitirnos cantar y adorarte. Te pedimos, Señor, que tú nos lleves en bendición y que toda esta semana nos podamos conducir conforme a lo que tú nos has enseñado en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. La iglesia que espera a Cristo dice...